están, amigos del Tour de los Incas? Yo soy Andrea Ventura y aquí empieza una edición más del programa. El Tour de los Incas esta vez presenta su segmento político y para ello hoy nos acompaña Óscar Díaz Moscoso, quien es analista político internacional, y pues con él queremos conversar acerca de la actual coyuntura que nuestro país está viviendo en medio de esta segunda vuelta electoral. No se pierdan esta entrevista. Throw on your boards and grab your board. Short board, long board, fish board, fuck. The waves are cranking, it's time to charge. Let the gnarly waves run their course. Hang loose on the party wave. Let's hang 10 over the other way. Hang loose on the party wave. Must hang 10. He's hanging, he's left. He's hanging, he's left. She's hanging 12. Y como ya lo había anunciado, tenemos ya enlazado vía Zoom a Óscar. Muchísimas gracias, Óscar, por estar aquí con nosotros. Encantado, gracias por la invitación. Óscar, hoy tenemos un tema muy importante de qué hablar, y es que realmente la coyuntura que viene viviendo el país es bastante trágica, por decirlo menos. Para muchos estamos entre la espada y la pared en esta segunda vuelta electoral. Yo quisiera que justamente podamos profundizar un poco más acerca de este tema. Bueno, la situación efectivamente es muy compleja, ¿no? Al final de la primera vuelta pasó más o menos lo que algunos ya advertimos. Primero, tenemos un parlamento igual de fragmentado que el actual. Son en general 10 bancadas nada menos. Efectivamente, cada una de ellas, además, en realidad, más que partidos, son grupos de independientes. Ni siquiera una Acción Popular nos puede decir que toda su bancada va a votar en bloque. O sea, realmente es muy difícil, y mucho me temo que incluso el carácter de independientes y de invitados que reina en la mayoría de bancadas que ha llegado al Congreso va a terminar convirtiendo esas 10 en 13, 14 o 15 en el transcurso de los próximos 15 años, lo cual hace mucho más difícil el tema de la gobernabilidad. Pero por el otro lado está efectivamente los protagonistas, los que han pasado a la boleta, los que conforman la boleta de la segunda vuelta, que son absolutamente antagónicos, ¿no? Por un lado, Keiko Fujimori, representante obviamente del fujimorismo y todo lo que ello representa, y por el otro lado, en una posición realmente radical, Pedro Castillo de Perú Libre, con sus vinculaciones a Sendero Luminoso, ¿no es cierto?, que son objetivas y reales, no hay que inventar tampoco, no se trata de terruquearlo, y obviamente su opción extrema, ¿no?, de realmente bombardear el actual sistema político peruano. Y no es que lo diga tampoco subjetivamente, si nos atenemos a las 80 páginas de su plan de gobierno, pues veremos con absoluta claridad cuál es la propuesta. Proponen desaparecer el Tribunal Constitucional, que en realidad es la única garantía de legalidad que nos queda en el Perú, ¿no es cierto?, cuando tenemos un parlamento que emite, por ejemplo, leyes absolutamente anticonstitucionales. Quiere cerrar el Congreso en caso no le den la razón para una asamblea constituyente. Quiere una asamblea constituyente, pero no nos dice cómo ni para qué. Habla de la estabilidad laboral absoluta, lo cual terminaría con el empleo formal. Realmente es muy preocupante. Es así, Óscar, y realmente aquí no tratamos de satanizar posturas como el comunismo, por ejemplo, pero la verdad es que pues al ver el plan de gobierno que propone Castillo, uno se queda realmente perplejo, y más todavía sorprendida me quedo al ver tantos comentarios, sobre todo en redes sociales, ¿no?, afirmando, por ejemplo, comentarios como, por ejemplo, con Castillo tenemos dudas, pero con Keiko tenemos pruebas. Castillo puede tener muchísimo, digamos, potencial para ser un posible presidente. Comentario que realmente me parece pues totalmente infundado. Imagínate, ¿qué tipo de potencial puede tener una persona como Castillo, que tú bien dices, pues vinculado extremadamente a temas de terrorismo, vinculado al Movadef,
fuera pues de también la precaria preparación que tiene. No sé si tú, por ejemplo, has visto alguno de los videos donde vemos a este individuo que pretende ser presidente, que ni siquiera conoce términos pues básicos, Oscar, de la economía, no conoce qué es un monopolio, y ya yendo al extremo pues ha demostrado que hasta en las multiplicaciones se equivoca. ¿Qué puedes opinar sobre eso? Bueno, sí, eso es lo que más preocupa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en épocas como esta, tú muy bien lo has dicho. No se trata de satanizar ni burlarse de un candidato, ¿no? Pero vamos a los hechos. El señor no está capacitado, ¿no? Es obvio, ¿no es cierto? Se equivoca efectivamente en una multiplicación, pero digamos que es la anécdota. Más preocupante es, como tú bien dices, se le pregunta, por ejemplo, qué es la utilidad, y él no sabe diferenciar entre utilidad, o sea, rentabilidad de una empresa, y las ventas, que son totalmente las ventas de una empresa. Yo tengo una empresa que es Viceversa Consulting hace 20 años. Por ejemplo, nosotros vendemos, pero de ahí la utilidad puede ser el 10%, el 5%, depende del año, ¿no es cierto? Y es distinto, pero si tú, claro, ves toda la venta y no ves todos los costos que significa pagar impuestos, local, transporte, alimentación, obviamente todos los sueldos, entonces puedes cometer un crimen contra la empresa. Entonces tenemos una persona allí, y es lo que más me preocupa, te lo digo con sinceridad, es la evidente incapacidad de este señor. Si a eso le sumamos una propuesta radical de izquierda, yo ya quisiera que el hombre fuera pues un Javier Díaz-Canseco, con los que yo he interactuado, he discrepado abierta, pero digamos de una manera inteligente, creo, con estas personas, con Henry Piz, con Alfonso Barrantes, pero no, estamos hablando de un sindicalista, de un hombre que formó parte del SUTEP y que creó una escisión del SUTEP, porque ojo, ahora existe el FENATE Perú, que es una escisión justamente para oponerse a los otros, o sea, para quitarle poder a la gente del SUTEP. O sea, imagínense ustedes en las divisiones que hay. Si a eso le sumamos, mira, tú has mencionado una frase, tenemos dudas con él y tenemos certezas, dicen algunos con Keiko. Yo diría que es al revés, las certezas son con él. Por ejemplo, el líder de su partido Perú Libre se llama Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón no es que está investigado por corrupción, exactamente. Está condenado. Eso sí. Así es, está condenado por corrupción, ¿no? Está excarcelado, pero está condenado por corrupción y es abiertamente misógino, abiertamente homofóbico. Entonces, en épocas donde estamos luchando por los derechos de la mujer, ¿no es cierto? La apertura, pues, a todas las creencias, es increíble, ¿no? El peligro que se cierre y yo hablo como un no fujimorista, por no decir anti, que es muy feo, pero yo nunca he sido fujimorista. Yo tuve, te comentaba antes de salir al aire, un programa en televisión, Cara y Sello, que he reeditado el año pasado en ATV+, pero en Cara y Sello, en el año 94, 95, en las elecciones del 95, fue el único programa no fujimorista de televisión. Fuimos chuponeados, me seguían autos, o sea, por favor, lejos del fujimorismo. Pero obviamente la opción de Keiko Fujimori es una opción democrática. Podemos discrepar, pero está dentro de la democracia. La otra opción lo que nos promete es dinamitar la democracia y las libertades públicas. Es así, Oscar, personas como tú, personas hasta como Vargas Llosa, que podríamos decir pues que jamás han sido pro Fujimori, pro Keiko. En mi caso tampoco, jamás lo he sido, pero lamentablemente pienso que hoy tenemos la responsabilidad de analizar bien nuestro voto y pues lamentablemente no podemos arriesgarnos a tener un presidente pues como lo es el candidato Pedro Castillo, que como tú bien sabes pues no tiene ningún tipo de preparación para llegar a gobernar un país. Con este plan de gobierno elaborado aparentemente por Cerrón, no sé si tú has visto los titulares del día de hoy, donde también lo publican como el doctor Anemia, porque además de todos los antecedentes de corrupción, como tú bien has dicho, condenado por este delito, pues también ha tenido pues una serie de equivocaciones al ser gobernador. No sé si has visto eso hoy, justamente los titulares, por ejemplo, sí, claro. de Perú 21. Sí, incluso hay una marcha que se está organizando, no sé si sea bueno o malo, pero hay una marcha que se organiza en Junín, parece Nunca Más Perú Libre, ¿no? Después de lo que pasó, obviamente, con Vladimir Cerrón, ¿no? Que fue, como les digo, procesado y condenado por corrupción. O sea,
yo no voy a defender, lejos estoy de defender al Fujimorismo o a Keiko Fujimori, pero Fujimori está investigada, no ha sido condenada, ¿ok? Y segundo, en el caso de Keiko, el delito, y esto lo dice, por ejemplo, gente como Rosa María Palacios, que no se le puede pues etiquetar como fujimorista tampoco, dice claramente que el delito por el que se le está procesando es un delito que no existe. ¿Por qué? Porque es receptación de donaciones. Cuando ella recibió las donaciones no era delito, no existía el delito, así de claro y sencillo. No es que sea bueno, puede uno objetar, pero ojo, así como Keiko, todos los demás partidos, incluyendo el PPC de Lourdes Flores, reconocido por ella misma, recibieron donaciones. Eso se hacía recién en los últimos años. Se ha dado una legislación que le pone, digamos, más candados a el recibir aportes de privados. Pero no es un delito. O sea, en todas partes del mundo los privados dan aportes. Lo que hay que hacer es transparentar, obviamente. Pero de allí a convertirla en una criminal es un exceso sin nombre. Y acá de lo que se trata, señores, es de estamos entre elegir votar por la democracia, que es perfectible, que es la alternancia en el poder, que es el respeto de poderes, o por la dictadura del proletariado. Y no lo digo para asustar. Por favor, lean el plan de gobierno de Perú Libre, y me dirijo sobre todo a los antifujimoristas, que irresponsablemente, ¿no es cierto?, dicen, no, con Fujimori ni a la esquina, más, sí. pero o sea, nos vamos al abismo. Nos tiramos todos al abismo y nos vamos a arrepentir de por vida. Es así, sabes, también nosotros no pretendemos acá santificar a Keiko Fujimori para nada. Quizás esta es la única vez que nosotros estaríamos pensando en votar por Keiko Fujimori, tan solo pues por la alternativa que tenemos ante Pedro Castillo, que como tú bien dices sería un suicidio para nuestro país. Además de esto, con estas vinculaciones que también tiene tan directas el señor Castillo con Sendero Luminoso, con el Movadef. Ahora, hablando de su plan de gobierno, realmente es calamitoso siquiera pensar en el tema de las expropiaciones que él piensa hacer, en el tema del cambio de impuestos que piensa hacer a las transnacionales. Ayer me quedé bastante sorprendida viendo que este señor pretende, bueno, al menos así lo manifiesta en su plan de gobierno, pues que el 80% quede en el Estado, en el tema de las transnacionales, y solamente tengan un 20% de ganancia. Esto pues creo que no se ve siquiera en los países más desarrollados del mundo. Este tema de la escala de impuestos es realmente insostenible lo que están diciendo. Y Pedro Castillo también, no sé si lo has escuchado, que ha manifestado que a él no le interesa si es que las transnacionales aceptan o no estos términos. Dice, bueno, si no lo quieren, que se vayan. No se pone a pensar qué va a pasar con cada uno de los trabajadores que, por ejemplo, laboran en este tipo de empresas. No son cientos, no son miles, son hasta millones de personas que se quedarían sin empleo de manera prácticamente automática. Totalmente. Y mira, ahí si uno lee, claro, el público seguramente el grueso no se tomará el trabajo de leer las 80 páginas del plan de gobierno, pero para eso están personas como tú, modestamente como yo, en todas las intervenciones que tengo en diferentes medios de comunicación, para informarle a la gente. ¿Qué propone ese plan? En pocas palabras, uno, estatizar las empresas de petróleo, gas. ¿Qué ha pasado antes con la estatización? Todas las empresas han dado pérdidas. ¿Por qué se privatizaron? No por un tema ideológico, porque todas estaban quebradas. ¿Por qué? Porque las empresas públicas así son. O sea, si vemos ahora que el Estado no es capaz de darnos oxígeno, ¿qué nos va a dar petróleo o gas? Por favor. Sería un total fracaso, segundo, algo impensable realmente. Claro. Segundo, propone, ojo, hay una parte, tú sabes que me preocupa tanto, que la gente no se ha dado cuenta. Hablan de seguridad alimentaria. Y dicen ahí, seguridad alimentaria, que es decir, prepararse para el cierre de mercados. O sea, se preparan para que dentro del costo de su revolución, la que nosotros contribuiríamos con nuestro voto, si es que votamos por él o votamos en blanco y nulo, ojo,
ellos lo que dicen es hay que prepararnos porque nos van a cerrar los mercados, no vamos a poder importar y entonces vamos a comer solo papa y camote. O sea, está escrito. Sí, tal cual. Se preparan para una seguridad alimentaria, es decir, que los peruanos ya comeríamos solo lo que creamos nosotros. O sea, olvídense de las importaciones. Eso lo dice el plan de gobierno, Oscar, no lo digo yo. Y no sé si has visto también el tema, pues, que este hombre quiere y pretende cancelar muchos de los tratados de libre comercio que con tanto esfuerzo se han venido logrando a través de los años. O sea, realmente piensa llevar la economía del país, pero por los suelos. Exacto. Es decir, en el año 2000, antes de los TLC, y hablemos del agro, la agroexportación era pequeñísima y se ha sextuplicado en los últimos años, y justamente es gracias a esos TLCs que se ha multiplicado, y esto ha dado más trabajo a más peruanos en diferentes zonas del país. Es decir, todo lo que propone Castillo, todo lo que propone Perú Libre, lo tengo que decir porque acá no se trata de que porque uno es imparcial que debe callar, no. Imparcialidad significa reconocer y darle a la gente la información real y fidedigna. La propuesta del señor Castillo de Perú Libre es una destrucción del sistema democrático, porque quiere también meterse con la libertad de expresión, con el San Benito de que son grupos de poder. Es la historia de todos los, si ustedes repasan, todos los dictadores del mundo, desde Hitler, Mussolini, ¿no es cierto?, pasando por Correa, Evo Morales, por supuesto Maduro, Chávez, todos lo que dicen es, me atacan los medios, ¿no?, porque son grupos de poder, entonces los cierro. Y ahora, ¿quién maneja los grupos de poder o quién maneja los medios? Él, el dictador. Y eso es lo que quiere hacer Perú Libre. Entonces, pensemos bien. Y sobre todo, hay que dirigirnos, mi estimada colega, a los que creen que pueden decir no voto por ninguno, o voto en blanco, voto viciado, voto nulo, y piensan equivocadamente que quizás pues con esta alternativa que ellos quieren tomar van a poder pues hacer nuevas elecciones, cuando justamente eso también quería conversar. Muchas gracias por tocar el punto, porque ayer yo te cuento que en mis redes sociales empecé a preguntar a todos mis seguidores qué les gustaría que yo hable hoy día aquí contigo, y justo ellos me preguntaban si realmente es factible esta idea, que bueno, yo pienso es equivocada, que votamos en nulo, votamos blanco y pues simplemente vamos a tener nuevos candidatos por obra de magia para nuestras elecciones de este 2021. Para no entrar en temas técnicos, los invito a visitar en las redes o en el Twitter a Fernando Tuesta Soldevilla, que expresidente de la OMPE, un experto obviamente en temas electorales. Y les va a quedar muy claro que es imposible, absolutamente inviable, lograr la anulación de las elecciones. Por otro lado, si se llegase a ese absurdo, a esa ¿verdad?, a esta pretensión absolutamente infundada, porque significaría que 2/3 de la población vote nulo, blanco o no vaya, es imposible, simple y llanamente repetiríamos la elección. O sea, volveríamos a lo mismo. No, o sea, no es que tendría ningún sentido finalmente. Ningún sentido práctico. Así se realizara, lo único que haría es costarle otros 500 millones de soles la elección al Perú en tiempos de pandemia, más incertidumbre, menos inversión, más hambre, menos vacunas. ¿Quién va a querer vender vacunas a un gobierno que no sabe si existe? ¿Quién gobierna? O sea, ahora se le critica tanto al pobre Sagasti, a mí me da mucha pena, pero nadie se pone un minuto en sus zapatos. ¿Cómo puedes comprar vacunas? Y lo está haciendo, y se le sigue criticando, y hoy amenaza a Luis Valdés de APP increíblemente con ¿cómo se llama?, interpelar, a cuestionar a la mesa directiva y a él como presidente, decir, ¿estamos locos? O sea, ¿quién puede decir, asegurar que el que venga es mejor? Merino era un buen candidato para... ¿Usted creen que tendríamos vacunas con Merino? Dios mío. Pero bueno, volviendo al tema, olvidémonos del absurdo. Es una reverenda estupidez, para decirlo bien clarito, esta pretensión de anular el voto, y es irresponsable, y lo único que va a hacer es acelerar nuestra caída a un abismo
que es impredecible. Oscar, ahora también, hablando de la situación económica por la cual actualmente atraviesa el Perú, luego de haber enfrentado esta dura pandemia, yo quisiera saber tú qué opinas, por ejemplo, de este tipo de promesas, según yo, imaginarias que hace el candidato Castillo al decir, bueno, yo voy a destinar el 10% del PBI a la educación, yo voy a hacer que ya no exista pobreza, o sea, realmente yo también puedo decir que voy a regalarle 1 millón de soles a cada peruano, pero es algo totalmente, pues, que no es factible. Entonces, justamente también analizar estos puntos, que la población no se deje engañar, porque es muy fácil decir voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿De dónde vas a sacar el dinero? No, y además, mira, has tocado un punto, esa es otra, es decir, es patético, es terrible. El señor habla del 10% del PBI cuando lo que quiere decir es el 10% del presupuesto. Son dos cosas absolutamente distintas. Diferentes. El PBI es la recaudación del país bruta. El presupuesto es una parte. O sea, no es igual el 10% del PBI al 10% del presupuesto. Es increíble su absoluto desconocimiento. El señor sabrá de sindicalismo, sabrá de reclamar, obviamente, los derechos justos, muchos de ellos de los profesores, pero nada más. Eso es evidente. No estoy descalificándolo desde un punto de vista ideológico, respeto, que sea comunista, leninista, bueno, allá él, bestial. Pero hay que hacer entender a la población que si votan por él, están votando por un marxista-leninista, y su gobierno no va a ser pues socialdemócrata, va a ser marxista-leninista. Oscar. Y si no votamos por nadie, lo que estamos haciendo es que el marxista-leninista se instale y haga un gobierno comunista en el Perú. Finalmente ¿Queremos eso en el Perú? Por supuesto que no. Y además, mira, también cabe resaltar el tema del peligro que nosotros correríamos al elegir a un candidato, pues como lo es este individuo, y que realmente no sabemos por cuánto tiempo lo tendríamos en el gobierno. Si tú te das cuenta, no sé si has hecho quizás algún tipo de comparaciones con los discursos, por ejemplo, de Chávez, ¿no? Salvando distancia, pues son muy parecidas las propuestas, las ideas radicales que presenta hoy en día Pedro Castillo. Sí, totalmente, ¿no? Bueno, la situación es muy compleja, mira, las propuestas, ya lo hemos dicho, son descabelladas. Hace un rato me hiciste una pregunta y no quería dejar de responderla. Para todos los hombres de izquierda, sobre todo, todas las posturas de izquierda, cuando hablan de repartir el dinero del Estado, suena lindo, suenan bonitos, ¿no es cierto? Hay que repartir, duplico, doy estabilidad. Por ejemplo, Perú Libre, ¿qué quiere? Darle estabilidad absoluta a los trabajadores. Suena lindo, en ninguna parte del mundo hay estabilidad absoluta, porque significaría que yo no puedo prescindir de un mal trabajador. Y quiere darle estabilidad absoluta también a los profesores. Quiere desaparecer lo que fue un avance inmenso de hace algunos años, la meritocracia. Él ha dicho claramente que si los profesores en su propuesta, ¿no es cierto?, jalan sus exámenes, igual los aprueban. O sea, es una burla el examen. Oscar, es decir, tenemos los peores profesores del mundo. Ahora que hemos visto pues todos estos videos que justamente ahora vamos a pasar también aquí en esta entrevista que estamos haciendo, videos pues de cómo él demuestra que realmente no sabemos ni cómo está capacitado para ser profesor. Quiero que los pongan, por favor, si en el Switch me pueden apoyar con esto. Quiero ver los videos, por ejemplo, donde Pedro Castillo habla de que es un monopolio, Pedro Castillo hasta se equivoca en una simple multiplicación. Vamos a verlo. ¿Qué monopolios hay ahorita en este país? ¿Económicos? Sí, en general, monopolios de industrias generales. En el monopolio de las empresas de transporte, por ejemplo. La línea aérea. Las líneas aéreas tienen un monopolio. ¿Qué línea aérea tiene un monopolio? ¿LATAM? ¿LATAM? ¿LATAM tiene un monopolio? Por supuesto. Ya, ¿quién más? En materia de salud. Los mercados, que hoy, por ejemplo, Saga Falabella, Metro, que hoy en día más, aparte de ello, el gobierno ha recibido en el marco de la reactivación económica. Pero Saga Falabella, ¿por qué tiene un monopolio? ¿Usted quién nos fuerza a comprar en Saga Falabella? Es un monopolio porque aglutina su economía
para sacar un beneficio personal, un beneficio empresarial, sin importarle al Estado, sin importarle al pueblo. No, está bien, pero eso no es un monopolio. Eso es no tiene rostro social su actividad económica. Pero no es un monopolio, porque un monopolio lo fuerza a que sea el vehículo único a través de lo que yo puedo acceder a algo. Y si yo no quiero comprar en Saga Falabella, yo puedo irme a otros lugares a comprar. Entonces ese no es un ejemplo de monopolio, doctor, profesor. Entiendo. Compro mi arado, mi yugo, me voy con mi yunta y cuesta, por ejemplo, la yunta cuesta 70 soles. Bueno, yo para sembrar esta chaca, ¿cuántas yuntas tengo que usar acá? 3 días de yunta. Con lo feo que está. 3 días de yunta, ya ven. El hombre agricultor no me va a mentir. Son 3 días de yunta acá. Ahora, 3 días de yunta por 70 soles son 221. Más 2 días. Oscar, después de ver este video, pues realmente a mí al menos me queda claro por qué Pedro Castillo pues se oponía tan radicalmente al tema de evaluación de los maestros. Claro, por supuesto. Él jalaría posiblemente, ¿no? Lo más seguro. Ahora, digamos, como estamos terminando esta conversación, que te agradezco mucho, quiero dejarle simplemente esta reflexión a la gente, sobre todo a los antifujimoristas, a los que, como en mi caso, han sido siempre detractores del fujimorismo por diferentes razones que es largo de explicar. Los entiendo, comparto su preocupación, pero sinceramente estamos en una disyuntiva entre la democracia y convertir al Perú en un país comunista o semicomunista como Bolivia o como el Ecuador de Correa, o peor aún como el Venezuela de Maduro. Y no estamos exagerando. Seguramente muchos de ustedes conocen, como nosotros, algún venezolano. Pregúntenle por qué han huido de su país. Pregúntenle cómo está Venezuela. Si eso es lo que queremos para el Perú, bueno, voten por Castillo. Pero si tienen claro que ese es el peligro, entonces piensen bien su voto. Piensen bien su voto. No es opción votar en blanco. Eso es irresponsable. Yo diría, o votan por Castillo y asumen la consecuencia de su voto, o votan por Keiko Fujimori para defenderlo luego en el desarrollo de su posible gobierno. Pero votar en blanco y viciado es una cobardía que no merece el Perú. Oscar, mira, antes de terminar, yo también quisiera resaltar un punto que me ha parecido súper importante que mencionaste justo antes de ver estos videos que acabamos de poner al aire. Mira, este tema de la promesa de la estabilidad laboral, la promesa de que todos los peruanos van a tener trabajo, una promesa pues, diciendo lo más bonito, imaginaria. Imagínate, si él pretende cerrar transnacionales, la inversión privada prácticamente no va a existir. Dime, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Dónde estaría esta estabilidad laboral? Inexistente, es otra promesa sin sustento. Mira, es muy fácil promover. Yo le pido a la gente que entienda, por favor, que entienda. Es como un hombre que ha golpeado a todas sus anteriores novias y te dice a ti, yo a ti no te voy a golpear, por favor. Es decir, es obvio que lo que propone Perú Libre está escrito, no son rumores, no son fake news, está escrito y dicho permanentemente por el propio candidato y por el presidente, el señor Cerrón, condenado por corrupción, que lo que proponen es algo que es inviable y que ningún país del mundo en este momento lo está echando a andar. Ese modelo no lo practica nadie. Oscar, y discúlpame también que te agregue este tema, pero me parece bien importante también resaltar que el candidato Pedro Castillo, a lo largo del discurso que, por ejemplo, viene presentando después de esta primera vuelta, él jamás ha dado su brazo a torcer. Él siempre se ha mantenido en esta postura súper radical que pues ha tenido desde un primer comienzo. Entonces, pues, me parece un poco inaudito también comparar quizás al candidato Castillo con lo que era Ollanta Humala, que finalmente de una postura izquierdista pasó a ser más central. ¿Tú qué opinas? Totalmente, ¿no? Ollanta Humala, ojo, nunca propuso estatizar la minería, petróleo y energía.
nunca propuso eliminar el Tribunal Constitucional, nunca propuso cerrar el Congreso, nunca propuso la estabilidad laboral absoluta, nunca propuso una seguridad alimentaria para evitar el cierre de fronteras, nunca propuso eliminar los TLC, Dios mío, y por eso es que fue un buen gobierno. Y fue mejor inclusive de lo que hemos pasado estos últimos 5 años. Lamentablemente ha sido ¿no? menospreciado por el voto popular, así es la democracia, pero ha sido un buen gobierno. ¿Cuántos ministros tiene procesados en actos de corrupción, encarcelados? Nadie. O sea, realmente sus ministros de Economía son gente de primer nivel, contratada por el BID, por el Banco Mundial, son asesores de primer nivel. Pero bueno, así es la historia. Pero está pues a millas de distancia de Pedro Castillo y de Perú Libre y su propuesta absolutamente radical, que sí, ya advirtió que no va a dar un paso atrás, es que no puede. Además, ojo, no olvidemos, la perla, la cereza en la torta, quieren liberar a Antauro Humala. Y no se puede comparar también, pues, considerando que no solamente el candidato Castillo está, pues, íntimamente vinculado al Movadef, sino a todo su séquito. Ahora, hablando de estas políticas que él menciona, estas propuestas que pone en su plan de gobierno, quisiera volver a resaltar. La gran mayoría, si no son todas ellas, han tenido un total fracaso en tanto en nuestro país, cuando alguna vez se las aplicó, como en países hermanos. Totalmente, ¿no? Totalmente. Veamos para empezar Venezuela, pero incluso veamos el Perú. ¿Cómo era el Perú del gobierno militar? ¿Habían importaciones? No. Vivíamos con lo que teníamos, ¿no es cierto? Las empresas públicas eran antros de corrupción, ineficiente, pérdidas de miles de millones de dólares, reservas internacionales netas y brutas en negativo. ¿Cómo fue el primer gobierno de García, que también pretendió incluso estatizar la banca? ¿En qué terminó? ¿Cómo terminó sin llegar a estatizarla? Pero con políticas muy parecidas a lo que pretende el señor estatizador Pedro Castillo. Gracias, entonces, Oscar, realmente por dejar en claro tan claro estos términos, estas propuestas que está presentando este individuo, y sobre todo también preguntarte qué piensas acerca de las actuales encuestas que estamos viendo pues en televisión acerca de esta segunda vuelta electoral. Ya de por sí causa bastante suspicacia, por decirlo menos, que en las encuestas previas que tuvimos para la primera vuelta, pues el candidato Castillo, por ejemplo, no aparecía hasta una semana antes de las elecciones, no sabíamos ni siquiera quién era. Unas encuestas que muchas personas piensan fueron manipuladas. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo tengo una posición muy clara, ¿no? Primero, soy un terco opositor de la prohibición que está en el Reglamento del Jurado Nacional de Elecciones de prohibir la difusión de las encuestas una semana antes, porque periodistas como nosotros tenemos acceso y hemos tenido acceso a las encuestas hasta el último día, ¿no es cierto? Sino que no se pueden publicar. Yo sí, en un acto de rebeldía he mencionado y he puesto algunos cuadros en mis redes sociales. Algunos amigos me llamaron preocupados, creían que me iban a sancionar, a multar, pero el reglamento es claro, prohíbe a los medios de comunicación. Yo no soy un medio de comunicación, yo soy una persona que opina y por lo tanto puedo publicar lo que me dé la gana. Igual que lo hizo CNN, que es una empresa periodística mundial, no afincada en el Perú y que también publicó o difundió las encuestas. Las encuestas acertaron, querida amiga, en especial las de Ipsos, y registraron la llegada de Castillo, sobre todo en los últimos días, porque el peruano decide días y horas antes de la elección. Entonces, por eso es que no aparecía una semana antes. Y por eso es equivocada esa prohibición. La última encuesta que acaba de publicar Ipsos en relación a si mañana fuesen las elecciones por quién votarían en segunda vuelta, lo que nos hablan es del tremendo antivoto que tiene Keiko y el hecho de que la gente no conoce aún quién es exactamente Pedro Castillo y qué es lo que realmente propone. A medida que lo conozcan, yo tengo la esperanza de que entiendan perfectamente que están enfrentando de manera consciente estas elecciones, ¿no? Tenemos que dejar el hígado a un lado y pensar un poquito más en el futuro del Perú.
Muchísimas gracias, Oscar, por esta conexión, y realmente yo imploro a todos los televidentes que nos están viendo en estos momentos a que si ustedes quieren votar por Pedro Castillo, está bien, háganlo, pero primero infórmense, primero lean su plan de gobierno, investiguen estas propuestas, estos planes que él manifiesta, que realmente ustedes mismos se van a dar cuenta que no tienen ni pies ni cabeza. Quizás, como bien lo menciona Oscar, existe un fuerte antivoto por Keiko. Yo jamás hubiera pensado en votar por Fujimori, pues, si no fuera en un escenario tan tétrico como el que estamos viviendo en estos momentos. Pero hoy pienso que tenemos que dejar de lado ese quizás odio que tenemos hacia este partido político y pensar en el futuro de nuestros hijos, pensar en el futuro de nuestro país, pensar en que si nosotros cometemos el error que ya cometieron hermanos nuestros, como por ejemplo los hermanos venezolanos, de acá a 5, 10, 15 años, ¿cómo va a estar nuestro país? Vamos a perder nuestro trabajo, no va a existir inversión extranjera. Piénsenlo, por favor, se los imploro, y pues esperemos que estas próximas elecciones realmente tengamos un voto consciente. She's taking 12